En este vídeo y siguiendo con el tema de las integrales de superficie, vamos a ver cómo hallar la integral de superficie de un campo vectorial. Un campo vectorial es una función que a cada punto le asigna un vector. Podemos tener, por ejemplo, una función f que a un punto del plano xy le asigne un vector f de xy que tenga dos componentes, f1 de xy, que es una función, y f2 de xy, que es otra función que dependen ambas de x y de y. A esto es a lo que llamamos un campo vectorial bidimensional. También podemos tener campos vectoriales tridimensionales. La idea es exactamente la misma, pero ahora a cada punto del espacio, x y z, la función les asignaría un vector de tres componentes, f1 de x y z, f2 de x y z y f3 de x y z. Para hallar la integral de superficie de un campo tridimensional, o lo que es lo mismo, el flujo del campo vectorial a través de la superficie, haremos la integral doble sobre dicha superficie del vector campo f de x y z, he puesto aquí el simbolito de vector para recalcar que es un vector, por el vector diferencial de superficie. Por convenio, supondremos, a menos que nos indiquen lo contrario, que si la superficie es plana, el diferencial de superficie podrá apuntar hacia cualquiera de los dos lados de dicho plano, ¿vale? O sea, puede apuntar hacia el lado izquierdo, el lado derecho, hacia arriba, hacia abajo, como queráis, en una superficie plana. Si la superficie no es plana, pero es abierta, el vector diferencial de superficie apuntará hacia la región cóncava del espacio determinada por la superficie en un entorno de cada uno de sus puntos. Por ejemplo, aquí tenemos una superficie curva, ¿de acuerdo? Puede ser un casquete esférico, una parte de un paraboloide, lo que queráis, una superficie curva en general, pero abierta, no encierra nada en su interior. Entonces, el vector diferencial de superficie en cada uno de los puntos de esta superficie apuntaría hacia la región cóncava del espacio. Sabéis que la región cóncava del espacio, en este caso, es la que se encuentra por encima de nuestra superficie. Luego, si la superficie es cerrada, el vector diferencial de superficie apunta hacia afuera de la región encerrada por la superficie, aunque esta no sea la región cóncava del espacio determinada por la superficie en un entorno del punto considerado. Por ejemplo, aquí, en este punto, esta región, la región exterior a la superficie, no es la región cóncava del espacio, es la región convexa del espacio. La región cóncava del espacio estaría en el área o en el volumen, mejor dicho, encerrado por la superficie. Sin embargo, por convenio, para superficies cerradas, tomaremos el vector diferencial de superficie apuntando siempre hacia afuera de esa superficie. Bien, en cuanto al vector diferencial de superficie, conviene recordar los resultados que obtuvimos hace un par de vídeos. Si la superficie viene determinada por unas ecuaciones paramétricas, o sea, si R es función de u y de v, el vector de posición de los puntos de la superficie, de manera que tendremos x como función de y de v, y como función de y de v, z como función de u y de v, con u y v pertenecientes a cierto dominio del plano uv, entonces el vector diferencial de superficie vendrá dado por más o menos la derivada parcial de r con respecto de u multiplicado vectorialmente por la derivada parcial de r con respecto de v por diferencial de u por diferencial de v. Bien, este más y este menos que tenemos aquí delante son muy importantes, porque son los que nos van a permitir que el vector diferencial de superficie apunte hacia la zona de la que hemos hablado en la pizarra anterior, la que hemos hablado hace un momento. Bien, siguiendo con lo que estábamos explicando, si la superficie viene determinada por una ecuación implícita de la forma s de x y z igual a 0, si la derivada de s con respecto a z es diferente de 0, entonces el vector diferencial de superficie será más o menos el gradiente de la función s, o sea, derivada de s con respecto a x, derivada de s con respecto a y,
derivada de s con respecto a z, entre la derivada de s con respecto a z por diferencial de x y por diferencial de y. Si la derivada de s con respecto a y es distinta de 0, entonces irá dividido, será arriba también el gradiente, ¿de acuerdo? Pero ahora irá dividido entre la derivada parcial de s con respecto a y multiplicado por diferencial de x y diferencial de z. Y si quien es diferente de 0 es la derivada parcial de s con respecto de x, entonces el vector diferencial de superficie tendrá en el numerador de esta fracción también el vector gradiente, pero en el denominador dividiendo estará la derivada parcial de s con respecto a x. Si la superficie viene determinada por una ecuación explícita de la forma z igual a z de x y, o sea, conocemos z como función de x y de y, entonces procederemos, como en el primer caso, como en el caso de las ecuaciones paramétricas, haciendo que u sea igual a x y que v sea igual a y. Si lo que conocemos es y como función de x y de z, procedemos como en el caso de las ecuaciones paramétricas, pero ahora haciendo u igual a x y v igual a z. Y si es x quien viene dada como función de y y de z, procedemos como en el caso de las ecuaciones paramétricas, pero con u igual a y y v igual a z. Bien. Vamos a ver ahora este ejemplo para ilustrar lo que hemos estado diciendo. El ejemplo nos dice, halla el flujo del campo f de x y z igual a x al cubo y al cubo z al cubo a través de la superficie del cono x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado con 0 menor o igual que z menor o igual que h. Bien, aquí quería decir realmente x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Me había equivocado y dije x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado en vez de igual, ¿vale? Pero evidentemente hay un igual. Bueno, entonces, siguiendo con la solución de este ejemplo, lo primero que vamos a hacer es hallar el vector diferencial de superficie. Si os dais cuenta, aquí me da que z cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Yo podría resolver el problema hallando el diferencial de superficie directamente tomando x e y como parámetros de dicho problema. Lo que ocurre es que eso me va a llevar a unas expresiones tal vez más complicadas de manejar que si hacemos lo siguiente. Si os dais cuenta, en x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado, esto es un cono, ¿vale? Como dice el enunciado del problema. Yo lo voy a dibujar aquí. Y vamos a recordar que hacíamos en las integrales dobles y en las triples, ¿vale? Realmente las triples, cuando nos enfrentábamos a volúmenes encerrados por conos. Si recordáis, lo que se hacía en integrales triples era pasar a coordenadas cilíndricas, ¿vale? Pero claro, como aquí me dan z como función de x y de y, yo realmente no voy a tener la necesidad de usar las coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Pues porque z viene dada en función de x y de y. Entonces, claro, esa variable z es función de otra cosa. La x y la y, las coordenadas cilíndricas, venían dadas como x igual a ρ coseno del ángulo θ e y igual a ρ seno del ángulo θ. Claro, si nos vamos a la tercera ecuación, tenemos que z cuadrado es ρ cuadrado coseno cuadrado de θ, x al cuadrado, más ρ cuadrado seno cuadrado del ángulo θ, que es y al cuadrado. De aquí, sacando ρ al cuadrado, factor común, tendríamos factor común del coseno cuadrado del ángulo θ más el seno cuadrado del ángulo θ. Que claro, por la fórmula fundamental de la trigonometría, esto vale 1. Así pues, la conclusión a la que llegamos es que parametrizando x e y
en función de ρ y de θ, las ecuaciones paramétricas de la superficie, aquí sacaríamos la raíz cuadrada, sería z igual a ρ y no a menos ρ, porque sabéis que la raíz cuadrada puede ser la positiva o la negativa. Pero cogemos la positiva porque el enunciado nos dice que z está entre 0 y h, ¿vale? Con lo cual z es mayor o igual que 0. Entonces, como os decía, z igual a ρ. Bien, y ya tenemos una parametrización de la superficie con la que va a ser mucho más fácil trabajar. Además, fijaros que esta región, que es la proyección de la superficie sobre el plano XY, vendría dada por x cuadrado más y al cuadrado menor o igual que h al cuadrado, ya que aquí, cuando z vale h, la circunferencia, que es la intersección del plano z igual a h con el cono, con la superficie del cono, esta circunferencia de aquí, tendría por ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a h al cuadrado. Entonces, claro, pasando esto a coordenadas polares, ρ al cuadrado ha de ser menor o igual que h al cuadrado, con lo cual ρ será mayor o igual que 0 y menor o igual que h. En cuanto a θ, claro, es obvio que para dar la vuelta entera alrededor del origen de coordenadas, θ variaría entre 0 y 2pi. Bien, entonces de aquí ya tenemos el vector de posición como función del parámetro ρ y del parámetro θ. Y ya podemos hacer sus derivadas parciales. La derivada parcial del vector de posición con respecto de ρ sería el coseno de θ, el seno de θ y 1, y la derivada parcial del vector de posición con respecto del ángulo θ sería menos ρ seno de θ, ρ coseno de θ y 0. Claro, cuando hacemos el producto vectorial de estos dos vectores de posición, nos daría en la primera fila IJK, en la segunda fila ρ coseno del ángulo θ, ρ seno del ángulo θ. Perdón, en la segunda fila sería coseno de θ, seno de θ. Y 1, la derivada de r con respecto a ρ. Y en la tercera fila, menos ρ seno de θ, ρ coseno del ángulo θ y 0. Desarrollando el producto vectorial, que sería utilizando los menores y desarrollando por la primera fila, tendría derivada de r con respecto a ρ multiplicado por derivada de r con respecto al ángulo θ igual a i por elimino fila y columna. Me queda el seno del ángulo θ. 1. ρ coseno del ángulo θ y 0 menos j por elimino primera fila, segunda columna. Nos queda coseno del ángulo θ 1 menos ρ seno del ángulo θ y 0. Y eliminando la primera fila y la tercera columna, tendría coseno del ángulo θ, seno del ángulo θ, menos ρ seno del ángulo θ y ρ coseno del ángulo θ. Entonces, siguiendo con el desarrollo, en este primer determinante me daría 0 menos ρ coseno de θ, perdón, por i. En el segundo tendría 0, menos con menos daría más ρ seno del ángulo θ, con el menos de aquí delante, menos ρ seno del ángulo θ por j. Y en la tercera tendría ρ coseno cuadrado de θ más ρ seno cuadrado de θ, ρ coseno cuadrado de θ más ρ seno al cuadrado de θ por k.
Claro, aquí en este paréntesis podemos sacar ρ factor común. Yo lo voy a hacer ya, ¿de acuerdo? Borraríamos aquí ρ, borraríamos aquí también ρ y tendríamos ρ delante como factor común. Como el coseno cuadrado del ángulo θ más el seno cuadrado del ángulo θ es igual a 1 por la fórmula fundamental de la trigonometría, nos queda finalmente menos ρ coseno de θ en la primera componente, menos ρ seno del ángulo θ en la segunda componente y ρ en la tercera componente. Así pues, el vector diferencial de superficie no es ni más ni menos que más o menos menos ρ coseno de θ menos ρ seno de θ y ρ por diferencial de ρ y por diferencial del ángulo θ. Ahora nos toca elegir entre el más y el menos. Para eso voy a volver aquí arriba al dibujo del cono y voy a seleccionar un punto cualquiera que estuviera aquí encima del primer cuadrante del plano XY. En ese punto el diferencial de superficie apuntaría hacia esta parte, ¿vale? Apuntaría hacia esta parte. Entonces, si os dais cuenta, en este punto sería la componente X positiva, la componente Y positiva y la componente Z, como apunta hacia abajo, sería negativa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso significa que aquí deberíamos coger delante del vector diferencial de superficie, deberíamos coger el signo menos, ¿de acuerdo? Aquí el signo que debemos coger es el signo menos, porque ahora mismo la componente X es negativa, la componente Y es negativa y la componente Z es positiva. Es justo al revés de cómo debe ser. Entonces tendremos ρ coseno del ángulo θ, ρ seno del ángulo θ y menos ρ multiplicando a diferencial de ρ y a diferencial del ángulo θ. Bien, entonces, ahora, ya tenemos el diferencial de superficie. Lo siguiente que debemos hacer es ese campo vectorial que está dado en función de x, de y, de z. Os recuerdo que era x al cubo, y al cubo y z al cubo. Ponerlo también en función de los parámetros ρ y θ. Tendríamos en la primera componente que es x es ρ coseno, al elevarlo al cubo me daría ρ al cubo, coseno al cubo del ángulo θ. La segunda componente, que es y al cubo, como y es ρ por el seno del ángulo θ, nos daría ρ al cubo, seno al cubo del ángulo θ. Y en la tercera componente, z al cubo, nos quedaría, como z es igual a ρ, nos quedaría ρ elevado al cubo. Si ahora hacemos el producto escalar de f de x y z, de f de x y z por el vector diferencial de superficie, eso nos daría la primera componente por la primera componente sería ρ a la cuarta por el coseno a la cuarta del ángulo θ, más la segunda componente por la segunda componente volvería a ser ρ a la cuarta, pero ahora por el seno a la cuarta del ángulo θ. Y finalmente, al multiplicar la tercera por la tercera, menos ρ por ρ al cubo, nos daría menos ρ elevado a la cuarta. Todo ello por diferencial de ρ y por diferencial del ángulo θ. Claro, sacando ρ a la cuarta factor común, nos quedaría factor común del coseno a la cuarta de θ, más el seno a la cuarta del ángulo θ, menos 1. Todo ello por diferencial de ρ y diferencial del ángulo θ. Lo que voy a hacer ahora es centrarme en este paréntesis que tenemos aquí, ¿vale? Voy a trabajar un poco con él para simplificar esa expresión antes de ponerme a hacer la integral doble sobre el plano XY. ¿Qué ocurre con este paréntesis? Bueno, lo primero es que tengo coseno cuarta y seno cuarta. Eso es coseno cuadrado al cuadrado y seno cuadrado al cuadrado. O sea, yo puedo pensar en coseno cuarta de θ
más seno a la cuarta de teta menos 1, como el coseno al cuadrado del ángulo teta elevado otra vez al cuadrado, más el seno al cuadrado del ángulo teta elevado otra vez al cuadrado y menos 1. Pero claro, aquí tengo el cuadrado de una cosa, llamémosle A, tengo el cuadrado de B, de seno cuadrado. Si yo quisiera tener un cuadrado perfecto, detrás debería sumarle el doble del primer término por el segundo término. Y lo voy a hacer, le voy a sumar 2 coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta, y para compensar eso que he sumado, pues se lo voy a restar. Entonces, ahora ya tenemos aquí un cuadrado perfecto. Tenemos el coseno cuadrado elevado al cuadrado, más el seno al cuadrado elevado al cuadrado, más 2 coseno cuadrado seno cuadrado. Esto sabéis, perdón, sabéis por el binomio de Newton, que no es ni más ni menos que el coseno cuadrado del ángulo teta, más el seno cuadrado del ángulo teta, y elevado a su vez al cuadrado. Luego tengo, claro está, menos 2 coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta, menos 1. Claro, esto que tengo aquí, coseno cuadrado más seno cuadrado, por la fórmula fundamental de la trigonometría, eso es 1. Entonces este 1 con este menos 1 que está aquí restando se cancela, ya que 1 al cuadrado es 1, menos 1 se va. Y nos quedaría menos 2 coseno al cuadrado del ángulo teta por seno al cuadrado del ángulo teta. Si os acordáis, el seno de 2 alfa era 2 seno de alfa coseno de alfa. Entonces, claro, si el seno lo tengo al cuadrado, este 2 al cuadrado se me convertiría en 4 por seno cuadrado por coseno cuadrado. Bueno, yo aquí no tengo un 4, tengo un 2, pero eso no importa. Si yo divido entre 2 y multiplico por 2, ya tengo un 4. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, pues esto lo voy a escribir de esta manera. Esto sería el seno de 2 veces el ángulo teta elevado al cuadrado. Sería, por tanto, menos 1/2 del seno al cuadrado del ángulo doble. ¿Qué vamos a hacer ahora a continuación? Bueno, recordaréis que el seno al cuadrado de alfa era 1 menos el coseno de 2 alfa dividido entre 2. Entonces lo que voy a hacer es aplicar esta fórmula. Aquí alfa sería 2 teta, ¿de acuerdo? Para transformar ese seno cuadrado en 1 menos el coseno de 4 teta dividido entre 2. El 2 de este denominador con el 2 que ya teníamos aquí se transforma en un 4. Y por 1 menos el coseno de 4 veces el ángulo teta. Bueno, entonces ya podríamos venir aquí, ¿vale? Podríamos volver aquí a donde estábamos hallando el producto escalar de f por diferencial de s, ¿vale? Y sustituir el paréntesis por lo que acabamos de calcular. Nos va a quedar que el producto escalar de f por diferencial de s, f de x y z por diferencial de s, es lo mismo que teníamos ρ elevado a la cuarta delante, o sea, sería menos un cuarto de ρ elevado a la cuarta, por 1 menos el coseno de 4 veces el ángulo teta, por diferencial de ρ por diferencial de teta. Así pues, el flujo de este campo vectorial a través de la superficie S va a ser igual a la integral para teta entre 0 y 2pi, que era su intervalo de variación, para ρ entre 0 y h, de menos un cuarto, que podemos poner si queremos ya aquí delante fuera de la integral, menos un cuarto, de la integral de ρ elevado a la cuarta por 1 menos el coseno de 4 veces el ángulo teta, diferencial de ρ, diferencial de teta. Al integrar con respecto a ρ nos queda ρ a la quinta partido por 5, o sea, sería menos un cuarto
de ρ elevado a 5 dividido entre 5 entre 0 y h. Y por la integral de 0 a 2pi de 1 menos el coseno de 4θ diferencial de θ. Entonces, el 4 por el 5 daría 20, será menos un veinteavo, por h elevado a la quinta menos 0 elevado a la quinta, o sea, por h elevado a la quinta. Y ahora esta integral es inmediata también, la integral de 1 es el ángulo θ. La integral del coseno de 4θ sería un cuarto del seno de 4θ. Todo ello entre 0 y 2pi. Me queda, por tanto, menos h a la quinta dividido entre 20 por 2pi menos un cuarto del seno de 2pi, que es 0, menos 0 y menos un cuarto del seno de 0, que también es 0, por tanto, simplemente por 2pi. Así pues, el resultado que estábamos buscando es menos pi partido 10, el 2 con el 20 se podría simplificar, multiplicado por h a la quinta. Espero que el vídeo os haya sido útil. Ya sabéis que si queréis colaborar conmigo a que siga difundiendo mi trabajo y ayudando a más gente, podéis suscribiros a mi blog, suscribiros a mi canal de YouTube, darle a me gusta, dejad algún comentario, son siempre bienvenidos, es siempre gratificante saber que hay alguien del otro lado y saber lo que opina acerca del vídeo. Y os podéis poner en contacto conmigo a través de mi Twitter o de mi mail, ¿vale? Os veo en el próximo vídeo. Hasta entonces.